Hola, hola, estamos por acá con Luisa Cortés, dando una interesante charla de las declaraciones juradas que nos atañen a todos los condominios. Un buen tema para este tiempo que nos aflige, estamos con los tiempos encima para hacer nuestras declaraciones juradas, Luisa. Así es, estamos ahí, estamos a punto, estamos a unos días, así que estamos dentro del plazo, sí, pero súper bien que se hayan conectado varios, que se sigan conectando porque es un tema muy importante y es una de las principales fallas que yo suelo detectar cuando hago revisiones tributarias, que no siempre se hacen este tipo de declaraciones juradas por varias razones, así que bueno, ahí lo vamos a ir conversando. Sí, de todas maneras, o sea, a mí me ha tocado hacer correcciones de declaraciones juradas en la mayoría de los condominios a donde he llegado. Así es. O simplemente que llegó la multa porque no la hicieron. Y hay que hacer todo, sin tampoco es que te multen y te olvidaste. Exacto. Hay que hacerla, porque se está afectando a un tercero por la omisión. Exacto, porque si no, no le pagan la renta, pues. Así es. O se la observan. Claro. Queda retenido un buen tiempo hasta que se solucione eso. Así que muy interesante y muy oportuno y muy trascendental en este minuto. Ya, démosle nomás. Partimos. Bueno, primero agradecer al grupo dirigido por Marisol por la invitación. La verdad es que yo soy contadora especializada en condominio, entonces este tema me gusta mucho. Y también me gusta colaborar con los administradores, así que yo feliz de apoyar, ¿ya? Muchas Así gracias. que cuando gusten, cuenten conmigo. Ahora vamos al grano. Si no me ven, me avisan. Ya estoy proyectando un PowerPoint. Ahí está entrando, lo estamos viendo. Ya, al grano entonces. La pregunta del millón. ¿Debo hacer declaraciones juradas para mi condominio? ¿Cuáles son? ¿En qué situaciones? Vamos a analizar eso ahora. Ya, bueno, ese es mi logo, de un condominio de consultores, marca registrada por Luisa Cortés. Perfecto. ¿Quién soy yo? Soy Luisa Cortés, tengo 42 años, este año cumplo 43, hace más de 20 años me dedico a la administración de condominios, me he enfocado en los últimos años sí a la parte de asesoría. Actualmente no tengo ninguna administración, ninguna comunidad bajo administración porque decidimos como decisión familiar enfocarnos precisamente en auditorías, en contabilidad, en asesorías varias y estamos descansando un poquito de la administración. Estoy certificada por Chile Valora para evaluar competencia bajo el perfil de administrador de condominios. Actualmente, además, realizo relatorías para INACAP para el curso de administrador de condominios. Tengo amplia experiencia realizando auditorías para condominios habitacionales, de casas, departamentos, parcelaciones en la región metropolitana, en Viña. Actualmente estoy haciendo una para Concepción. Y además algunas auditorías para condominios de inmobiliarias, la primera auditoría. ¿Ya? Eso es una parte de quién soy yo para los que no me conocen. Al grano ahora. ¿Qué son las declaraciones juradas? Las DJ. Una declaración jurada, según Impuestos Internos, es un documento oficial que es solicitado a los contribuyentes para realizar fiscalizaciones de información contenida en las declaraciones de impuesto a la renta. Cada declaración jurada debe tener una sola línea de información, indicando todos los montos asociados a las columnas o materias a informar, y serán presentadas según el calendario compartido por el Servicio de Impuestos Internos para el año correspondiente. Por lo tanto, son el primer paso para hacer la declaración de renta, ya que en base a estas, el Servicio de Impuestos Internos puede preparar la propuesta de declaración de renta de cada una de las personas naturales. Por lo tanto, es importante, incluso las personas jurídicas también uno realiza las declaraciones juradas para preparar la declaración de renta de una empresa, ¿ya? También son importantes, pero en relación al contexto de la conversación del día de hoy, es más atingente a personas naturales que son las que le prestan servicios a las comunidades. Entonces, basada en esta información, Impuestos Internos emite generalmente una propuesta de declaración de renta a la que uno revisa, analiza, confirma o modifica. Pero esa es la importancia de presentar las declaraciones juradas. Por eso en la introducción conversamos con Marisol, que cuando una comunidad simplemente no cumple con esta obligación, está afectando a un tercero que muchas veces es trabajador. Yo recuerdo, no sé si los que están acá conectados estuvieron administrando en pandemia, yo recuerdo que en pandemia era aún menos normal que los administradores hiciéramos este tipo de declaraciones, y me acuerdo que muchas personas se vieron afectadas
porque habían trabajadores que quisieron demostrarle impuesto interno y decirle, oiga, me bajó la renta. Yo antes tenía 2 trabajos y ahora no tengo ni uno. Impuesto interno le decía, pero si aquí no aparece que tuviste trabajo. ¿Por qué? Porque cuando las comunidades hacen la declaración de renta, le están diciendo impuestos internos, Juan Pérez gana tanta cantidad de plata, este es su sueldo mensual, estos son los descuentos que le hicimos, cóbrele la renta, impuesto a la renta que usted estime pertinente. Pero como las comunidades no lo habían hecho, se afectó a varios trabajadores y después las comunidades tuvieron que rápidamente subsanar ese problema en algunas situaciones, ¿ya? Pero por eso es importante. Ahora, ¿qué nos dicen impuestos internos, qué nos dicen impuestos internos en relación a este tema? Básicamente la pregunta es, ¿los condominios deben presentar declaraciones juradas? Esto es una pregunta muy común que se le hace impuestos internos, porque como lo hemos conversado, no todos lo saben. Y ellos dicen, la respuesta la tenemos ahí, sí. Las comunidades de edificio deben presentar declaraciones juradas de renta en la medida que hayan retenido algún impuesto o pagado rentas del trabajo durante el año comercial. Pueden citarse, por ejemplo, los siguientes formularios, y son los dos en los que nos vamos a enfocar. El formulario 1879 sobre retenciones efectuadas por rentas pagadas del artículo 42, número 2 y 48 de la Ley de Impuesto a la Renta, básicamente son boletas de honorarios, y el formulario 1887 sobre rentas del artículo 42, número 1, que son sueldos y retenciones de impuesto único efectuado. Por lo tanto, son básicamente las dos declaraciones juradas que hacen las comunidades, una ligada a los sueldos que les pagan a sus trabajadores y una ligada a la retención de boletas de honorario. Y ahí tenemos 2 categorías de boletas de honorario que las vamos a ver cuando analicemos esa declaración jurada. La pregunta también del millón. ¿Quién debe presentar la declaración jurada de los condominios y cuándo corresponde hacerlo? En estricto rigor y de acuerdo a la ley, si analizamos el espíritu de la ley, el administrador es quien debiera encargarse de coordinar esta gestión. No necesariamente de realizarla él mismo, pero sí de que se haga. Dependerá del contrato de prestación de servicios que esté firmado entre él y la comunidad, si es que esto va incluido dentro de su gestión que asumió realizar o no. ¿Ya? Lo recomendable, si el administrador no tiene las aptitudes necesarias, lo puede externalizar y lo conversa abiertamente con la comunidad y decirle, mira, esto no estaba considerado, es parte de las cosas que ahora se están regularizando y todos los condominios lo deben hacer, por favor, hagámoslo y que lo pague la comunidad o lo asume el administrador. Pero eso se conversa entre las partes. Y el argumento para decir que quien debe coordinar esto es el administrador, lo encontramos en el artículo 20 de la ley, ¿no es cierto?, que define las funciones del administrador. Ya, entonces dijimos que los condominios deben presentar declaraciones juradas, sí, básicamente las dos, el 1879, que son las retenciones efectuadas por rentas pagadas, que son todo lo que es ligado a boletas de honorario, ¿no es cierto?, que básicamente son dos formas de retener, y después lo vamos a analizar más, y el formulario 1887 sobre rentas del artículo 42, que es básicamente sueldos, ¿ya? Sueldos y retenciones del impuesto único efectuadas. Dijimos, ¿quién es el encargado de hacerlo? Porque alguien podría decir, no, que yo no soy contador, no me corresponde. Pero en estricto rigor, si analizamos el artículo 20 de la Ley de Copropiedad, ¿no es cierto?, las funciones del administrador, el administrador es quien debe velar por llevar la contabilidad, debe velar por hacer este tipo de declaraciones, y lo tenemos acá. Tenemos que el artículo 20 dice que el administrador es el encargado de ejecutar los actos de administración, y eso también incluye gestión tributaria y conservación, así como los de carácter urgente, ¿no es cierto? Tenemos también que el mismo artículo 20 dice que debe llevar la contabilidad del condominio. Esto es parte de la contabilidad tributaria, es una obligación tributaria. Y además, el administrador es quien debe velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias. Por lo tanto, sí, el administrador es quien debería decirle al comité, señores, esto hay que hacerlo. ¿Lo tengo incluido en mi gestión contractual o no? ¿No es cierto? Y ahí veo si lo asume el administrador, si lo externalizamos o no. Lo importante es que quien tenga las competencias necesarias para hacerlo de buena forma, porque como lo dijimos, cuando efectuamos de mala forma una declaración, vamos a afectar a un tercero, porque ese tercero va a tener objetada u observada su declaración de renta y no va a poder gestionarla a menos que se solucione esa irregularidad. Ahora analicemos básicamente y en detalle cada una de estas declaraciones juradas. Tenemos el 1887 sobre rentas del artículo 42, número 1. Sueldos y rentas accesorias o complementarias y retenciones de impuesto único efectuadas. Este formulario, esta declaración jurada actualmente se genera en forma automática.
pero no siempre. Ya el año pasado me pasó, y este año también he visto varios condominios que a pesar de que el libro de remuneración electrónico en la ADT estaba en línea, no se produjo la integración, ¿ya? Porque desde el año, hace 2 años atrás, la ADT está integrada con impuestos internos, por lo tanto, cerca de la quincena, este año fue un poco antes, fue como el 6-7 de febrero, conversan las dos plataformas, ellos avisan cuándo lo van a hacer, y extraen la información de un lado al otro, lo centralizan, lo revisan, y si todo queda perfecto, queda automáticamente autorizada y aprobada la declaración jurada. Pero si no, queda observada, ¿ya? Por lo tanto, siempre es responsabilidad del administrador, en este caso, velar que se produzca esta integración. Primero, que el libro de remuneración electrónico de todo el 2024 esté en la ADT para que se pueda traspasar a impuestos internos. Es importante resaltar de igual manera que lo que estamos viendo ahora son declaraciones juradas del año tributario 2025, que básicamente es la información comercial del 2024, ¿no es cierto? Así se miden estas cosas. Hablamos 2025, pero es porque este año lo gestionamos, pero corresponde a lo del año anterior. Por lo tanto, aquí nos vamos a centrar siempre en la información del 2024, de enero a diciembre, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar. Tenemos también que la otra declaración jurada relevante es la 1879 sobre retenciones efectuadas por rentas pagadas de los artículos 42, número 2 y 48 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Actualmente esta también se genera de forma automática, pero cuando está todo perfecto. Ya, de igual manera, muchas veces Impuestos Internos termina observándola porque no se produjo bien el pago o la declaración de las retenciones que efectuó la comunidad. Quiero mencionar algo del formulario 1887, que aquí se declara básicamente los sueldos que percibieron los trabajadores, sea cual sea el número, desde 1 hacia arriba, sea cual sea el número. Vamos a declarar los sueldos, vamos a informar haberes no imponibles, haberes imponibles, ¿no es cierto? Las declaraciones, las retenciones que hicimos por efectos previsionales. ¿Y por qué? Porque básicamente el impuesto a la renta se calcula sobre la base tributable. La base tributable es el impuesto, el sueldo imponible, menos lo que se le paga, se le retiene a la gente por previsión. Ese es el sueldo tributable. Por eso se informa todo eso para efectos de cálculo, ¿ya? Pero además, aparte de informar los sueldos, vamos a informar si ese trabajador tuvo retenciones por efectos de impuesto único, y vamos a informar también si ese trabajador estuvo afecto a retención del 3% por el préstamo solidario. Y en esa situación hay varias comunidades que están siendo observadas hoy por hoy, porque muchos administradores no hicieron el proceso de revisar si ese RUT de su trabajador estaba en el registro de las personas que tenían que descontársele este préstamo solidario que obtuvo la gente por ahí en el año 2020-2021 para efectos de afrontar la pandemia, ¿ya? Así que eso es básicamente lo que vamos a informar en ese formulario. Y en el 1879 vamos a informar todo lo que es retención de impuestos declarados en las boletas de honorarios. ¿Alguna pregunta hasta el momento o va muy rápido? ¿O va bien? Vamos bien. ¿Dónde hacemos esto? En la página de impuestos internos, ¿no es cierto? Con el RUT del condominio, con la clave del condominio. Por lo tanto, aquí toma mucha relevancia que el administrador tenga las claves únicas, la clave tributaria, perdón, de sus comunidades. Hay muchos administradores que cuando le digo la clave, no, es que no la tengo, es que no me la dieron, no la recibí. Hay que tenerla, ¿ya? Si básicamente no la recibimos, con el nombramiento tenemos que solicitarlo a impuestos internos vía petición administrativa. Le pedimos que por favor nos incorpore la comunidad, quedando el administrador como representante legal, y con ese match que hacen ellos podemos pedir la clave, o si es muy engorroso para ustedes, derechamente ir a impuestos internos con el acta que los nombran y todo, y ahí hacen el cambio de representante legal y le dan la clave. Pero el administrador debe tener la clave, ¿ya? También hay una modificación que hizo hace relativamente poco tiempo Impuestos Internos, y ellos dicen que no es obligación que el administrador sea el representante legal. Me refiero a que no es obligación actualizar ese dato, ¿ya? Pero para estos efectos prácticos sí es recomendable, para que cuando uno vaya a hacer el trámite a uno lo pesquen, pues, y le den la información que uno quiere que le den, porque si no van a decir, no, pero es que aquí me figura Juan Pérez y usted es la señora María. No le puedo dar a usted, señora María, la información, tiene que venir Juan Pérez. Por eso es importante que actualizar la información, para que cuando tengamos trámites que hacer, podamos efectivamente representar a la comunidad.
Entonces, esto lo hacemos en el home de impuestos internos, servicios online, declaraciones juradas, ¿ya? Después bajamos hasta mis declaraciones juradas. Y aquí siempre se va a mostrar el año tributario en curso. Esta es una comunidad de prueba que saqué. Podemos ver por defecto, que esto siempre me lo preguntan, no se asusten cuando el sistema les muestra otras declaraciones juradas, porque eso no necesariamente quiere decir que la comunidad la tiene que hacer. Esto es simplemente que por programación están estas ofrecidas, sugeridas para que las entidades jurídicas lo hagan. Uno lo puede omitir simplemente de ahí de la visión, o incluso eliminarla. En algunos casos yo las borro para que el administrador o el presidente del comité no se incomode un poquito y no entre a veces las dudas, yo mejor lo saco. Se puede sacar. Ahí donde está el negativo, el menos, uno pincha ahí y la elimina. Pero solo para que visualmente no se vea. Pero no afecta en nada que no esté declarada, porque no está la obligatoriedad. Y aquí, como pueden ver, en esta comunidad, que yo les traje de prueba, están perfectas las dos, y abajito, chun chun, para que aprendamos a leer, está la nomenclatura de la declaración. Cuando está en verde, quiere decir que está declarada, ¿no es cierto? Sin ninguna observación. Digamos, declarada y aprobada. Cuando está en ese color que es como naranjito, está anulada. Por alguna razón, impuestos internos también las anula. Ojo, yo he visto varias anuladas por impuestos internos porque definitivamente no hay ningún calce cuerdo, entonces ellos la anulan nomás. Cuando está en proceso, cuando la enviamos y por algún momento, por alguna razón, el sistema aún no la procesa bien, está en color más como rojito. Y cuando está derechamente en celeste, es porque está observada. ¿Ya? Entonces, cuando entremos acá y esté en ese color es porque está observada. Alguien está haciendo una pregunta, ¿no es cierto? Sí. Aileen. Disculpe, ¿y al estar así en verde hay que hacer algo o se deja así? Se deja así. Lo que yo sugiero es, ¿ya? Entramos donde dice consultar y hay una parte que dice certificado, que me parece que el certificado es como una estrella con muchas puntas. Descárguelo. Guardo en el computador, porque esa es su prueba de que lo hicieron. Perfecto. También en otros años ha pasado que después los contadores empiezan, pucha, es que yo tenía la declaración jurada y ahora no me aparece. Por eso siempre es bueno descargar el certificado. A veces suele pasar que en marzo impuesto interno no juega malas pasadas. Entonces de repente podrían salir, o incluso nos podría preguntar el comité, oye, ¿hicimos la declaración jurada? Entonces nosotros le mandamos el certificado. Sí, mira, está hecho, pum. ¿Ya? Entonces esa es la sugerencia. Está en verde, perfecto, pero además imprimamos el certificado. Ok, gracias. Entonces acá podemos ver que esta comunidad tiene las dos declaraciones juradas sin ningún inconveniente, está perfecto. Me están preguntando si el archivo es el que emite Comunidad Feliz. El archivo, ¿cuál archivo? ¿El archivo para subir o el archivo del certificado que se subió? Buena pregunta, pero me imagino que yo he visto en Comunidad Feliz que hay un archivo que uno descarga que es de declaración jurada. Me imagino que es el que están preguntando si uno puede subirlo a la plataforma de impuestos internos. Sí, vamos ahora a eso. Perfecto. Entonces ya, vámonos ahora a la más compleja, que es la 1887. Pongamos que acá no hay nada, y en vez de consultar dice declarar. Pinchamos aquí, igual que arriba, declarar. Pinchamos acá, seleccionamos donde dice declarar y nos va a dar básicamente tres opciones. Una es casa de software, que básicamente es un archivo que viene desde el software, que el sistema no me pregunta nada, sino que absorbe toda la información, importa toda la información y la procesa. Con Talana, por ejemplo, uno ocupa, no sé si alguien acá ha ocupado Talana, con Talana, por ejemplo, uno ocupa la primera sección, casa de software. La segunda opción es formulario en pantalla. Esta es una de las menos usadas porque es muy engorroso básicamente usar el formulario e ir uno a uno y llenando la información. Y la otra opción es por un importador de datos, que ahí entra el archivo que uno descarga desde Comunidad Feliz, que en Comunidad Feliz básicamente uno tiene dos opciones: descargar el archivo para subir, para importar, digamos, en impuestos internos, y además un Excel para revisar. ¿Por qué? Porque cuando uno lo sube, el sistema pregunta datos. ¿Cuál es el total de los sueldos pagados afectos? ¿Cuál es el total de las imposiciones que pagaron en el año? ¿Cuál es el total de las cotizaciones previsionales? Pregunta varios datos que están todos en ese Excel. Ya, por lo tanto, no es muy difícil subirlo tampoco. Hay que revisar, sí.
¿ya? Y ahora vamos a ver más o menos qué cosas deberíamos revisar. Pero básicamente uno selecciona según el tipo de archivo que tenga, que lo más seguro es que con los software de gastos comunes tengamos el último, el importador de datos. Seleccionamos ahí y el sistema, como les digo, nos va a preguntar esos datos que están en el archivo contenido como información complementaria y hacemos el proceso de carga de información. Y bueno, acá tenemos cómo se ve esta misma sección donde está el resumen de las declaraciones juradas. Acá esta comunidad tiene los últimos 2 años todo aceptada y en 1879 no está, seguramente no tenían nada que declarar relativo a los honorarios. Pero acá tengo el detalle más o menos de lo que contiene la declaración jurada, la 1886, como les digo, la más un poco compleja. Básicamente, ¿qué vamos a informar? Suprimir los datos del trabajador, ¿no es cierto? Vamos a informar la renta total neta pagada, vamos a informar si se le retuvo el impuesto único, y aquí es donde muchas veces hay discrepancias con impuestos internos, porque muchas veces he visto que el sistema de liquidación que usemos, que emite liquidación, nos da un impuesto único a descontarle al trabajador, pero no siempre este impuesto único se declara en el formulario 29. Este impuesto único que le retenemos al trabajador se debe declarar mensualmente en el formulario 29. Si no lo hacemos, aquí es donde uno se acuerda que no lo hizo, porque el sistema te lo va a observar. Porque el sistema va a decir, pero espérate, me estás diciendo que le descontaste a Juan Pérez 2 lucas, pero no tengo en el formulario 29 de ese mes, en el código que corresponde, esas mismas 2 lucas, ¿ya? ¿Qué más tenemos que se informa acá? La renta no gravada, ¿no es cierto? Que esos son los no imponibles. Y además aquí tenemos la columna del préstamo del 3% de la tasa, el préstamo solidario, que es tasa cero. Tasa cero entre comillas, porque igual no se pagó lo mismo que prestaron. Pero ahí es donde el empleador le debía descontar a su trabajador el 3%, y aquí es donde se informa, se declara. Y lo mismo, si la comunidad no descontó ese 3%, el sistema va a decir, el funcionario, don Rodrigo, tenía que haber pagado este 3% y usted no le informó, por lo tanto, podría quedar observada la declaración de ese trabajador. Después se llenan estos campos, que insisto, esto todo lo hace el sistema automáticamente, básicamente donde dice P quiere decir que el trabajador tuvo jornada parcial o completa. P o C quiere decir que el tipo de jornada que tuvo, y donde no hay nada quiere decir que ese mes el trabajador no trabajó. Ya no tuvo sueldo de este mes. O sea que hay varios que o entraron a mitad de año o se finiquitaron a mitad de año. Desde el año pasado también este formulario, esta declaración jurada está preguntando en qué año se escogerá plenamente las 40 horas. Yo en todos los casos estoy sugiriendo colocar 2028, no casarse antes con alguna fecha, a menos que la comunidad derechamente ya esté en las 40. Yo, por ejemplo, tengo mi comunidad en 40 horas. ¿Me recomiendas hacer algo en específico con esto? No, o sea, si derechamente ya están así, informar que en el año 2025 ya están en las 40 horas. Eso es todo. Yo creo que ellos quieren ahí tener como un informativo, como un... ¿De cumplimiento? Sí. Como para hacer análisis de qué, o proyecciones de qué esperan los empleadores cuando cumplir con esa ley, me imagino. Porque no entiendo de qué forma con qué lo van a enlazar. Sí. No, yo creo que es informativo nomás, pero bueno, lo están preguntando. Ya, y aquí uno informa el ingreso mensual. Ya, que esto es lo tributable, como yo les decía. Sueldo imponible menos las cotizaciones previsionales descontadas al trabajador. ¿Ya? Todo esto lo hace el sistema. Todos estos valores se deben actualizar. Se aplica un factor de actualización, que esto lo informa a impuestos internos, en una circular que emiten, que generalmente sale como entre fines de enero, principios de febrero, sale esta circular. Y este es el factor de actualización directo que uno realiza. Problemas más frecuentes. El sistema no reconoce el RUT informado, que está pasando con varios extranjeros.
de hecho el año pasado, que varios quedaron observados porque el sistema no lo reconocía el RUT provisorio, incluso el RUT de extranjeros con visa en trámite y todo, no, habían algunos que no estaban siendo reconocidos por impuestos internos. ¿Qué más tenemos? Problemas más frecuentes. Inconsistencia en valores informados por el pago de impuesto único o retención de préstamo. Eso ya lo habíamos conversado. Esto es una inconsistencia muy frecuente. ¿Qué otro problema más se suele tener? Sobre todo en el periodo en el que la administración cambia, no siempre está la información para declarar los datos. Porque extrañamente hay muchas administraciones que aún en la transición uno recibe sin nada, sin ni siquiera la liquidación de sueldo de los trabajadores. Ya, por eso es importante el cumplimiento en las comunidades. Ya, y otro dato importante es que las observaciones dentro del plazo y fuera del plazo siempre se van a poder rectificar. Siempre uno puede o modificar una declaración jurada o incluso eliminarla y reemplazarla por otra. ¿Qué pasa si la comunidad no declaró? La comunidad se expone a multas que parten en los 40.000 pesos por esto según número de trabajadores, por no haber hecho la declaración jurada dentro del plazo. Ahora, analicemos un poquito la 1879. Ya vimos la de los sueldos, después, si gustan, podemos analizar un archivo base, ya que es este archivo CBS que genera las plataformas. Yo traje uno para que lo revisemos, pero básicamente es lo mismo que vimos en el formulario anterior. ¿Cuándo nace la obligación de hacer la declaración jurada 1879? Cuando la comunidad retuvo impuestos a través de una boleta de honorario que recibió. Ya, esa es la primera vez y la forma más común. En este caso, en esta comunidad que traje, la columna retención de terceros, que ahí donde corresponde la retención que afecta a las comunidades, no tiene ninguna retención, por lo tanto, no tendría eventualmente la obligación de efectuar esta declaración jurada, pero esta comunidad que yo les traje es una comunidad que tiene inicio de actividades bajo la actividad económica que todos conocemos, pero es una comunidad que decidió voluntariamente, por decisión de su administrador, emitir boletas de terceros. ¿Cierto? Las comunidades también pueden emitir boletas de honorarios de terceros, y estas boletas tienen la particularidad que uno no puede elegir no retener. Todas por defecto tienen retención. Por lo tanto, en esta comunidad, aquí en el mes de enero, por ejemplo, retuvieron 100.435, febrero 81.304, y todo eso la comunidad lo pagó a través de su formulario 29 como corresponde, y por eso le correspondió hacer la declaración jurada 1879. Por lo tanto, tenemos dos situaciones en las que la comunidad podría tener la obligación: cuando recibe boletas de honorario con retención o cuando emite derechamente boleta de prestación de servicios de terceros. Estas boletas se pueden emitir siempre y cuando la comunidad tenga inicio de actividad. Si la comunidad no tiene inicio de actividad, el sistema no lo va a dejar emitir este tipo de boleta de prestación de servicios. Y bueno, esto ya lo habíamos revisado. ¿Cómo se identifica en forma fácil el estado de ellas? Acá, en esta planilla, aquí está el año tributario. Podemos filtrar acá abajito donde dice año 2025. Uno puede moverse si es que quiere ver más atrasito, y puede ver hasta el año 2019, 2017, por ahí. Si en algún momento tuviéramos una observada o quisiéramos mirarla, pinchamos acá, chin, chin, y podemos ingresar a la declaración jurada, ver la información, descargar el certificado, si está observada, ver cuál es la observación y efectuar las correcciones pertinentes. Creo que alguien abrió el micrófono, ¿no? Rodrigo tenía una consulta por ahí cuando el proveedor se retiene su propio honorario. Si había que hacer algo con uno como condominio cuando el proveedor retiene sus propios honorarios. Nada, porque de igual manera el sistema lo tiene integrado. Si el problema, la obligación nace cuando la administración, cuando la comunidad retiene. Ahí nace la obligación. Esa es la pregunta, esa es precisamente, Luisa, la pregunta. O sea, si en el fondo la comunidad no ha retenido los impuestos y todos los servicios, por lo menos nosotros lo hacemos así,
que los proveedores cuando tiran boleta de honorario, que ellos se retengan el impuesto y los impuestos lo paguen ellos. Sí. En ese caso, ahí nosotros no debemos hacer nada, ¿cierto? Nada, pero lo que yo sugiero es revisar, básicamente, que efectivamente no haya ninguna boletita por ahí dando vueltas, porque me ha pasado varias veces y me han dicho, no, Luisa, yo no recibo ninguna boleta con retención. Y después yo reviso y digo, pero si tiene dos. Ah, pero es que se equivocó, es que nunca la anuló. Entonces, igual revisen, pero si efectivamente todo está en norma, no procede nada más. Y si ese fuera el caso, que existe alguna boleta que a lo mejor la persona la hizo mal, que no la anuló, quedó ahí y después me envió la boleta con retención de él. ¿Qué sucede en ese caso, Luisa? Hay que revisar si se está en plazo para anular. Pero si no se está en plazo, lamentablemente habría que proceder, a menos que se pudiera verla mediante una petición administrativa o visita de impuesto interno la posibilidad de que la anulen, pero es difícil. Por eso lo sugerido siempre es ojalá una vez al mes ingresar y asegurarse que no hay ninguna No boleta por existe ahí. boleta. Perfecto. Gracias, Sí. Luisa. Ailén quería hacer una consulta. Yo quiero hacer una consulta. Rosana también. Hola, Luisita. Hola. Oye, si yo no ocupo un software, sino que hago las liquidaciones de sueldo en una planilla Excel, ¿cómo se sube la información? Porque uno puede subir una planilla es X con un determinado tipo. ¿Cómo se hace si no es a través de algún software? Hay que armarla. Hay que armarla. Sí, con las liquidaciones de sueldo en la mano, hay que Y armarla. y en impuestos internos, ¿hay un formato de ese documento? Porque me ¿Sí? imagino que ¿Me ve? sí, es un Ya. Excel, pero es como un Excel especial, ¿o no? Es un CBS, como los Excel que pedíamos para Ya. el tema de Pero la... pero hay un formato que yo puedo bajar de impuestos internos. ¿De qué parte lo bajo? ¿De qué lugar? Yo se lo puedo mandar. Porque Ya, es ese, vale, ¿ya? ya. Es el root, Sí, es lo mismo que vimos en el formulario que le mostré, solo que está acá, Ya, en la información, perfecto. básicamente. Ya, ok. Sí, Está porque el yo hago lugar, las liquidaciones con mi planilla Excel, no a través de ningún software. están los meses, después Ya. están el valor de cada mes, eso es todo. Y ahí, perdón que haga más preguntas, ¿y ahí tengo que subir mes a mes o puedo subir? Es un puro archivo que contiene todo, igual que este. Perfecto. Listo, perfecto. Igual Muchas gracias. Sí, sí. Acá hay una columna por cada mes. Enero, febrero, marzo, abril. Cada Excelente, columna es uno de los meses. perfecto. Hay que armarla ahí. Gracias. Es un poco más complejo, pero sí se puede. Miguel tenía la mano levantada también. Sí, tengo una duda. ¿Qué pasa si recibo, por ejemplo, ahora en enero un condominio el cual nunca ha hecho pago de la retención del impuesto único durante todo el 2024 y me toca ahora hacer la declaración 1887, por ejemplo? ¿Basta con hacer la declaración para que no afecte a los trabajadores en su impuesto o además se debe hacer la declaración y además el pago de todos los impuestos atrasados, de todas esas retenciones atrasadas? ¿Puedo proceder solamente con la declaración y después dejar el pago para, no sé, 3, 4 meses más cuando haya más fondos en el condominio o debo hacerlo simultáneo? Hay que hacerlo simultáneo, porque si no va a quedar observada. Porque el sistema lo que hace es juntar la información. Tú vas a declarar que alguien tiene una retención o tuvo una retención, pero el sistema no la va a encontrar, entonces la va a objetar. El sistema cruza la información. Perfecto, gracias, Luisa. Entonces habría que sí o sí hacer las declaraciones, pagar eso, y después de que se pague, se consolide todos los datos, hacemos la declaración jurada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ya, vamos a seguir entonces. Si nace más duda, Mira, acá me dicen, o sea que solo se hace la declaración cuando se ha entregado o recibido boleta. Sí, con retención. Perfecto. Ahí nace la obligatoriedad. Ya, aquí tenemos también el formulario de la declaración jurada 1879, y aquí hay algo que también no todos saben. Fíjense lo que dice la última columna. 3% préstamo.
¿Qué quiere decir eso? Que no sé si ustedes se han fijado, pero la boleta de honorarios también tiene asociado el 3% del préstamo. Y aquí varios se han caído porque se han encontrado con que un proveedor le ha cobrado un servicio y después resulta que ellos terminaron pagando a la comunidad ese 3%, porque la comunidad, en vez de asumir el 14.5, el 13%, el monto que corresponda por la boleta, además pagaron el 3% del préstamo solidario de esta persona, de este prestador de servicio, ¿ya? Entonces, hay que fijarse bien en el detalle de la boleta entonces. Sí, en la boleta donde está el porcentaje, en vez de decir 13%, va a decir 16 o 17.5. Y además tiene una leyenda, esta boleta está afecta a la retención del 3% por crédito, por préstamo solidario. Y ese 3% se declara en un código aparte en el formulario 29. Tampoco se declara junto con el 13% normal. Y se puede eliminar en el caso de que, porque la comunidad no tiene por qué pagarlo, o sea, es un problema de la persona, digamos. ¿Se puede eliminar cosa que el proveedor lo pueda sacar ese 3% de esa boleta o no? No, ahí habría que negociar con él y pagarle menos. Porque recordemos que es obligatorio para el empleador o el contratante de un servicio retener ese 3%. Entonces no podemos nosotros decir, no, arréglatelas tú. Mismo criterio con el trabajador. El empleador quiera descontarle a todos el 3%. O sea que hay que pedirle a esa persona en específico que él haga su propia retención. Sí, ahí sería lo más conveniente, es pedirle que él mismo haga su retención. Perfecto. Para sacarse el tema de encima. Están preguntando hasta cuándo tenemos plazo para hacer las declaraciones juradas. Vamos para allá. Hasta el 28 de marzo. 28 de marzo. Y acá lo mismo, informamos a impuestos internos cuáles son los valores que recibimos. Este monto, al igual que los sueldos, también están afectos a corrección monetaria, también se actualizan con el factor que les mostré hace unas hojitas atrás. ¿Ya? Y aquí también lo mismo, también informamos esos montos que estamos declarando, a qué meses corresponden. Pero esto, insisto, cuando está súper bien pagado, el impuesto interno también lo está haciendo automáticamente, esta declaración jurada. Si el problema nace cuando no las pagamos o cuando hay alguna observación. Ahí es cuando hay que meterle mano, pero si no, están saliendo limpiecitas. Y sí, bueno, están llegando propuestas de impuestos internos. Sí, están llegando propuestas. Si lo que uno tiene que hacer es revisar que esté todo bien nomás y perfecto. No es ni siquiera necesario aprobarlas, porque si quedan aprobadas ya están listas. Perfecto. Esto es un archivo tipo que yo uso cuando reviso que la declaración esté bien hecha en cuanto al tema de honorarios. ¿Ya? Coloco el porcentaje de la boleta de honorarios, coloco el 3% y veo mensualmente cuánto pagué. Esta es del año pasado, ¿no? No he actualizado el archivo de este año. Pero básicamente cuando uno quiere ver qué pasó, tiene que hacer una tabla como esta y revisar efectivamente cuánto es lo que yo retuve, cuánto es lo que pagué, y una tabla similar podríamos usar para revisar el tema de los sueldos. Cuánto retuve por impuesto único, cuánto retuve por el 3% a los trabajadores que tienen préstamo solidario y cuánto fue lo que se declaró en impuestos internos. Y si es que hay alguna diferencia, hay que hacer los cálculos necesarios, rectificar esos formularios 29 para poder hacer la declaración jurada y que no quede observada. Problema más frecuente es la 1879. Inconsistencia en valores informados por pago de retención de boleta de honorario o retención de préstamo 3%, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que nunca nos dimos cuenta que una boleta de honorarios que recibimos tenía el 3% y no se informó en la línea que corresponde. Y otro de los problemas frecuentes es que hay boletas de honorarios no declaradas en formulario 29 y no anuladas. Por eso la sugerencia siempre es todos los meses, idealmente, revisar. No demoramos nada en revisar que esto esté bien hecho. Otro dato que les doy, también es bueno mirar en la tesorería. La tesorería también es bueno mirar, hacerse una lista de los condominios, y vamos todos los meses mirando la tesorería si es que no tenemos alguna cobranza, porque varios meses... Las multas que de repente pasan. Sí, por cualquier razón no te llegó el correo y te multaron y no te diste ni cuenta, pero a la tesorería no se le va a pasar, por lo tanto hay que mirarla ahí. Es ideal cada 2 meses o todos los meses estar mirando la tesorería para ver si es que la comunidad tiene alguna deuda informada.
Y también uno ahí puede emitir certificado de deuda fiscal, lo manda por correo, también uno se puede respaldar en el sentido de llevar un control de que no hay ninguna deuda tributaria informada en la tesorería. Claro. Hoy están preguntando dónde se puede revisar si los trabajadores están afectados al préstamo solidario o no. Ya, hay un link que no lo puse en la diapositiva, pero se los puedo compartir después. A los que me lo necesiten me lo piden por interno, pero aquí hay algo súper importante. Lo tengo puesto en mi canal. En mi canal está, por si acaso si alguien está adherido a mi canal, ahí está, hice un post en su momento de eso. Pero ¿qué descubrí? Haciendo análisis y revisiones, descubrí que cuando las comunidades no tienen inicio de actividades, no pueden revisar si sus trabajadores están afectos a este préstamo solidario. Por lo tanto, una nueva razón para que las comunidades puedan hacer inicio de actividades bajo este código que está creado en impuestos internos para las comunidades, que es el Consejo de Administración, que no tiene ninguna exigencia más que si no estuviera creado, porque la exigencia para las comunidades son todas las mismas. Si retenemos impuestos hay que declararlo mensualmente, ¿no es cierto? Ya sea impuesto de sueldo, impuesto por boleta de honorario o este 3%. La obligación va a estar igual, tengamos inicio de actividades o no lo tengamos. Entonces, desde esta mirada incluso también es bueno poder hacerlo para poder optar esa información, porque derechamente yo ya lo probé. Si es que una comunidad no tiene hecho el inicio de actividad, el sistema no te va a mostrar la información. Sale una leyenda que no se encuentra habilitada la opción para hacer esa revisión. Wow. Plazos. Ahí están los plazos que conversamos. Aquí está el 28 de marzo el vencimiento de la 1879 y de la 1887. Como les dije, hay muchas otras, pero estas son afectas para empresas. Ese es el punto de conversación el día de hoy. Oye, Luisa, está preguntando aquí Miguel, que dice que nunca tomó una comunidad y nunca declaró o pagó el impuesto único y tampoco ha descontado el porcentaje del préstamo a los trabajadores respecto al préstamo solidario. ¿Pasa algo? ¿Se debe regularizar? ¿Se debe descontar y pagar retroactivo? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Yo sugiero ahí subir la declaración jurada como está y esperar que observe impuestos internos, porque el año pasado también pasó y finalmente las aceptaron igual, pero pusieron como un mensaje de ultimátum de que el empleador debía recordar que era obligación informarse y descontar el préstamo solidario. Otra cosa que también salió, que también la tengo en mi canal, ahí dejo el código QR para que los que no están y se quieran adherir, también eso lo subí. Porque otra de las situaciones que pasa con respecto al tema del préstamo, de que estamos hablando del préstamo solidario, ¿no es cierto? Sí. Sí. Se me fue lo que iba a decir. Ahora ya estoy cansada. No, a esta hora empieza a afectar la alemán. Me acordé. Es que Impuestos Internos, y eso también lo tengo subido al canal, emitió un pronunciamiento y que desde enero del 2025 ya no es obligatorio descontar el préstamo del año 2020. Por lo tanto, para que lo consideren. Si es que no lo han hecho y tienen alguno del 2020, ya no fue, ya pasó la vieja. Prescribió, digamos. O sea, no digamos prescribió, porque prescribió suena como que no me lo van a cobrar. Al trabajador sí se lo van a cobrar, pero el empleador ya no tiene la obligación de descontar, ¿ya? Sí, el trabajador tiene que arreglárselas por su cuenta. Pero desde el año 2021, desde el préstamo 2021, porque básicamente son dos préstamos, 2020 y 2021, el 2021 sigue vigente la obligatoriedad del empleador de descontar, ¿ya? Para que lo consideren también, porque puede que tengan alguno del 2020. De hecho, en la página donde uno revisa si la gente tiene préstamo, hicieron un cambio. Antes salía a los 2 años, pues yo alcancé a tener esa foto, 2020-2021, y decía sí o no. ¿Tiene préstamo o no tiene préstamo? Y ahora solamente dice 2021. Eliminaron la información del 2020. Ya, así que bueno, eso sería. Seguimos en ronda de preguntas, si alguien tiene alguna otra pregunta que realizar. ¿Alguien tiene alguna duda? Abra su micrófono, hable nomás, si no comemos. Voy a poner acá el link del canal y voy a subir más ratito, subo el CBS a mi canal, ¿ya? Mejor, porque alguien está preguntando. Entonces, al CBS, a mi canal voy a subir el archivo CBS. Para los que quieran.
Ahí te está preguntando, ¿y si debía descontar y el empleador no lo hace? ¿Estamos afectos a alguna multa o el trabajador puede responsabilizar al empleador? Sí, pero la multa va a ser porque eventualmente no hicieron la pega, no porque en ningún caso le va a tocar al empleador responder por el trabajador. No somos aval. Pero insisto, el año pasado finalmente pasó igual. Digamos, hubo un perdonazo para los empleadores. No sé bien cómo va a quedar este año, porque igual he sabido de esta gente que finalmente nunca revisó que su empleador tenía. Y es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente. Sí. Administración Prado. Claudia me parece que es. Tiene la manito levantada. Vamos, Claudia. O Administración Prado. No te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Soy la Claudia Medina. ¿Cómo estás? Esa. Hola, ¿cómo está ahí, Lisa? Hola. ¿Sabes qué? Que tengo una duda, porque mientras estabas haciendo la charla, yo estaba en impuestos internos haciendo un poco lo mismo que tú estabas diciendo, como Ya. para poder hacer el ejercicio. Y sabes que tengo, no sé, se supone que si uno tiene, tú contabas que si uno tenía declarado todo en la DT, todo el año, cuando yo entrara al formulario 1887, me iba a aparecer la información, pero no me aparece nada en ninguna de las dos declaraciones. Usted fue la elegida para que no le saliera la integración. Pucha máquina, ya. No, yo el año pasado en varias comunidades pasó lo mismo. Yo asesoro una empresa de administración que tiene hartas comunidades y el año pasado me pidieron revisarla y se ha podido revisarla y claro. Y yo creo que, no saqué el porcentaje, pero deben haber sido más de 10, 15 de todas las que tiene esa empresa que no cayeron. No pasó nada, no se produjo la integración. Porque Pero ahí, el año pasado entré y estaba listo, o sea, hice nada. sí, este año le va a tocar hacerlo. ¿Qué software tiene? ¿Cómo calculaba los sueldos? Comunidad feliz. Ah, es fácil. Sí, pero tengo que subir entonces la planilla a mano. Sí. Ya. Sí, sí. Eso es. Y por el lado de las otras boletas, las boletas de honorario, que también me salen en cero, Asegúrese que no tenga retención. Si no tiene retención, no hay nada que hacer. pero tengo que declararlo con cero o No, nada. Nada, declaro. nada. Hay que declarar cuando se retiene. Perfecto. Y eso lo veo en el cuadro de resumen que aparece ahí, no me acuerdo en qué parte. Sí. Muchas gracias. De nada, aquí le voy a dejar el link. Oye, excelente la presentación, gracias. Ya, muchas gracias. Rosana tiene la mano levantada. Ya, ahí está el link para consultar si los trabajadores tienen préstamo solidario, ¿ya? Todo eso lo estoy sacando de mi canal, ahí está. Ya, Rosanita, dele nomás, la escuchamos. Oye, yo el jueves voy a entrevistar para el programa a una persona que ve todo el tema de impuestos para comunidades de impuestos internos. Ya, Así que los que tengan alguna consulta que hacer o algún problema que estén teniendo, me lo mandan para transmitirle todas las inquietudes y que generar la importancia de las comunidades para impuestos internos que nos tratan como empresas, siendo que no lo somos. yo creo que la principal solicitud, Rosanita, y yo tengo material si quieres que se lo mande, es que necesitamos que el impuesto interno se ponga de acuerdo, porque nos dicen una cosa y después nos dice otra, dependiendo del funcionario que nos atiende. Sí, sí, es que así es, en el fondo, lograr una estandarización, pero además hay muchos temas que, te insisto, las comunidades nos tratan como empresas que no lo somos. Y el tema de las declaraciones juradas es uno de ellos. Entonces, los que tengan alguna inquietud en particular o alguna pregunta que hacerle, úsenme. Yo recuerdo, y yo siempre le hago el RUT inicial a una empresa de administración, que es una empresa que le tengo mucho cariño. Sí. El cuento es que esta empresa obviamente tiene un representante legal persona, natural. Entonces, Claro. si uno lee el impuesto interno y en una parte donde dice quién debe ser el representante de una empresa, ellos te dicen ahí mismo, debe ser una persona natural, pero 2 veces me han pasado con condominios de la quinta región que no me han dejado poner al caballero este representante legal. Me han Claro. hecho colocar a la empresa. Yo digo, pero ¿cómo? O sea, pónganse de acuerdo. O es una persona natural o es una empresa. No puede ser que
que una institución tenga criterios tan dispares, tan Claro, distintos. es que como dices tú, a mí me ha pasado también, y me pasó la semana pasada, que para un condominio fue un fiscalizador, y el fiscalizador no lograba entender que el condominio era una ley de copropiedad. Entonces es importante también, insisto, en visibilizar en una institución, como en algún momento lo hicimos con la Dirección del Trabajo, ahora con impuestos internos, lo importante y lo relevante que son las comunidades en nuestro país y lo mal que nos tratan. Sí, Siendo que impuestos internos juega un rol fundamental, primero en la creación de una comunidad, asignando las alícuotas, pero después que con esto de las declaraciones juradas, las comunidades deben existir en impuestos internos o deben tener una iniciación de actividades, porque claro, al darnos un RUT existimos, pero ahora con las declaraciones juradas debemos tener un giro. claro, Pero eso no, ahí hay pero eso otra. no significa, claro, pero eso no significa que la comunidad preste un servicio. Claro, pues ahí tenemos otra ambigüedad, porque en relación a la actividad económica tenemos muchas funciones o muchas aplicaciones que nos piden tener el famoso código de actividad económica, el F30. Para que salga, uno tiene que ponerle ahí, asociarle una actividad económica. Pero ellos dicen que no es obligación. Y cuando lo hacemos, aparece la municipalidad cobrándonos patentes. No te puedo creer que te has cobrado patente, no me ha tocado. Sí, a mí varias veces me han cobrado patentes en los condominios industriales y yo les digo, es que si bien hay empresas dentro de las comunidades, la comunidad no es una empresa, no presta ningún servicio, no podemos ni siquiera emitir facturas. Sí, a mí me ha pasado Entonces, con Providencia y con Loganechea. ¿Mm? Porque los fiscalizadores no saben. No tienen idea, pues es importante que ya, súper bien su entrevista, Rosana, así que arrincónelo nomás, que se pongan de acuerdo. Por eso, si a los colegas que tengan consultas o dudas, me las mandan por el chat y las presentamos. Excelente, Ya. excelente. De hecho, hay comunidades que tienen RUT, pero no tienen giro. No tienen primera categoría ni segunda, no tienen nada, simplemente son sin fines de lucro. Así como hay otras que tienen giro y no estoy clara si por estar en primera categoría y ser comunidad, si no reciben boletas de honorario, tienen la obligación de hacer el formulario 29 igual todos los meses, sin movimiento. No, ellos dicen que no. Yo les he preguntado y dicen que no. Que por ese código de actividad económica no existe la obligatoriedad. Es raro porque se supone que por primera categoría, de por sí, tienes que hacer la declaración, o sea, el formulario 29 todos los meses. Por eso mismo yo no he hecho la apertura para algunas comunidades, pero te salta ese funcionario de impuestos internos que te dice no, si no es obligación. Sí. Y de hecho ya me he dado cuenta de que todos los condominios que son 56 millones son sin giro, sin apertura de giro, y los que son 65 millones son con giro. No, eso tiene que ver con la sección en la que uno hizo el inicio de actividades, porque hay dos formas de hacerla. Y si uno la hace por la sección de comunidad de edificio, te da 56. Pero no, si uno la hace por corporaciones sin fines de lucro, que también te la aceptan, te la tiran como 65. RUT 65. Mire, Administración Prado también tenía la mano de levantada. la Claudia. O se le quedó pegada de hace un ratito. ¿Alguna otra consulta? Se me queda apagado el micrófono, entonces empiezo a hablar sola. Eso es grave, Claudita. No, si estoy cargada ya a esta altura del día, no me pidan mucho más. Oye, la duda, el 1879, que es de las boletas honorarios, es donde está en la columna que dice retenciones de terceros, ¿cierto? Sí. Ya, por lo tanto, si ahí no tenemos nada, no hay nada que hacer. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Lucita. De nada. Comunidad Manuel Montt. ¿Quién está por ahí? Hola Marisol, habla Raquel. ¿Esto va a quedar grabado? Sí, se está grabando. Ya, perfecto. Después la podemos repetir, ¿cierto? Por supuesto, va a quedar en el canal de YouTube del grupo y ahí no sé si Luisa me la va a pedir también para subirla a su canal. Perfecto, gracias. A ti por participar.
¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Vamos matando la cosa. Aileen, Disculpe, ¿cuál es el canal de Luisa, por favor? Ahí en el chat lo dejé. el tuyo es Ok. canal de WhatsApp, ¿verdad? Es un canal de WhatsApp que es unidireccional. Entonces, básicamente yo subo información. Perfecto. No es un grupo, sino que es un canal unidireccional. En el de administradores y proveedores, el canal de YouTube. Ya, pues. Veo que no hay más dudas. Estuvo súper clara, súper buena, súper. No se puede decir otra cosa. Así que vamos a ir cerrando esta charla. Mira, la pila de felicitaciones están llegando aquí. Muchas gracias. Así que bueno, cualquier cosita, ustedes saben, mi teléfono está siempre por ahí. Así que cualquier Sí. duda me escriben nomás, no hay problema. Y para los que están en el grupo de administradores y proveedores, la tenemos en el grupo participando, así que cualquier duda se pregunta directo nomás, no hay problema. ¿No es cierto, Luisa? No hay problema. Ni un problema. Ha sido todo un gusto participar con ustedes, tener a Luisa aquí participando de nuevo. No es la primera charla que hacemos juntas. Sí, no es la primera. Sí. Así que espero que no sea la última. Hay que buscar buenos temas. Y Estos temas buenos. sí, pues hay muchos temas buenos en administración, en condominio, en contabilidad, y Sí. hay de todo. Así que muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos por sus preguntas, por compartir. Gracias a ti, Luisa, por tu experiencia, por tu tiempo. De nada. Y vamos a ver si nos reunimos luego en una próxima charla. Y ojo que ya les dije que posiblemente la próxima semana estemos con una nueva charla, pero no estoy segura si va a ser de grupo electrógeno o de gas. Ok. Que, para que se vayan preparando. Preparando. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Que estén súper bien. Muchas gracias. Chao. Chao. María Pía está levantando la mano. Abre el micrófono, María Pía, pura hecha. Abre el micrófono que lo tiene cerrado. Habla, María Pía. Aló, María Pía. No, quería dar las gracias, que muy buena iniciativa, no era otra cosa. Sí, Muchas gracias. en nuestro grupo hemos tenido esa iniciativa desde el principio. Sí, es que justo la pinché. Habíamos estado un poquito guardados, pero estamos volviendo con las charlas de nuevo. Genial, muchas gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias por participar. Gracias, Marisol. A ustedes, a ustedes. Bien. Chao, chao. Igual, chao, chao.